Ilia sonrió a la multitud, un mar de camisetas rojas de los centauros. Sigamos adelante. Montreal no se lo puso fácil, pero Ottawa acabó ganando el partido 4-3. Todos los presentes estaban de muy buen humor, Ilia incluido. Shane normalmente vivía para esto, pero esta noche estaba hecho un lío mientras esperaba en los vestuarios a que empezara el partido. El entrenador les ladraba y Shane apenas escuchaba. Estaba metido en su propia cabeza tratando de calmar sus nervios. Me pregunto cómo se sentirá Ilia. Rápidamente desechó ese pensamiento. No era útil en ese momento. Uno de ellos estaba a punto de ganar y el otro de perder. Shane sabía que su relación lo soportaría. Habían sido rivales durante toda su carrera. No había razón para empezar a ser mezquinos ahora, pero aún así esta serie parecía más grande que cualquier otra en la que se habían enfrentado anteriormente. El público de Montreal enloqueció como siempre cuando su equipo entró en el estadio. Se anunciaron las alineaciones iniciales y Shane ocupó su lugar en la línea azul para el himno. Se concentró en las tres últimas banderas de la Copa Stanley y no en la camiseta con el número 81 de Ilia que tenía enfrente. Ganaremos, dijo JJ mientras esperaban a que empezara el himno. Shane endureció su expresión, asintió y dijo, hagámoslo. El partido fue una batalla, todos en ambos equipos estaban exhaustos, pero desesperados por ganar, y ahora quedaban menos de 5 minutos de la primera ronda, y Shane tenía una segunda. Se inclinó para hacer el cara a cara con Ilia en la zona de Ottawa. Esto es divertido, dijo Ilia. Será menos divertido cuando marquen unos segundos. Ilia sonrió y luego ganó el enfrentamiento. Tenía el disco. Shane no dejó que Ottawa se quedara con el disco por mucho tiempo. Se lo robó y luego buscó rápidamente a alguien a quien dárselo antes de que Troy lo golpeara. Localizó a JJ y le devolvió el disco para dar un respiro a Montreal. Shane consiguió esquivar el golpe de Troy en el mismo momento en que vio como Ilia interceptaba su pase a JJ. Ilia salió y Shane se lanzó tras él. En cuestión de segundos estaban sobre la línea central, completamente solos, y Shane estaba en una buena posición para apartar limpiamente el disco de él. Estaba a punto de hacerlo cuando en lugar de eso tropezó con él y cayó al hielo en un montón de frustración. No podía hacer nada más que ver cómo Ilia llevaba el disco a la red. Shane no podía creerlo, las esperanzas de Montreal de volver a ganar la Copa Stanley, sus esperanzas de eliminar a Ottawa, acababan de ser aplastadas porque Shane había tropezado. Observó miserablemente sobre una rodilla cómo el banquillo de Ottawa junto a Ilia celebraban. Finalmente sintió una mano en el hombro y supo sin mirar que era Hayden. Se acabó, amigo, dijo Hayden. Ven a la fila para los apretones de manos. Shane se obligó a ponerse de pie y patinó hasta donde sus compañeros de equipo se habían reunido en un grupo devastado, esperando que Ottawa dejara de celebrar. Podría ser una larga espera. Buen partido, dijo Shane, que parecía aturdido. Se alinearon para los apretones de manos. El cerebro de Shane seguía dando vueltas a la vergüenza, la confusión. Estrechó las manos de varios centauros de forma borrosa. Luego se dio cuenta de que cada uno de ellos le daba cosas bonitas. Lo notó por primera vez con Troy. El otro hombre agarró la mano de Shane con firmeza y luego la trajo para darle un rápido abrazo fraternal. Te veré en los campamentos este verano, ¿de acuerdo? ¿Lo harás? Esta era la primera vez que Shane oía hablar de ello. Sí, dijo Troy. Se echó hacia atrás y sonrió, sus ojos azules brillando con la emoción de la victoria. Bob también, creo. Estamos entusiasmados. Soltó la mano de Shane. Espero que podamos ser amigos. De alguna manera Shane había olvidado que Troy había salido del armario y del hecho de que él le había hablado sin parar de la gran pareja que formaban él y Harris. Definitivamente, dijo Shane. Troy le dio una palmadita más en el brazo y sigue adelante. Shane estrechó algunas manos más y recibió más palabras amables. Luego se encontró cara a cara con Ilia. Shane no sabía qué hacer, quería rodear a Ilia con sus brazos y respirar
decirle que estaba orgulloso de él. También estaba tan enfadado que apenas podía mirar la cara alegre de Ilya ahora mismo. Excepto que Ilya no parecía alegre, parecía preocupado y tal vez estaba inseguro de qué hacer con Shane. Shane sabía que estaban tomando 1 millón de fotos de ellos en ese momento, fotógrafos profesionales en el hielo, miles de aficionados haciendo fotos con sus teléfonos y gente en casa viéndolos por la televisión. Lo sabía, pero lo único que vio en ese momento fue la expresión de desconfianza de Ilya. Finalmente Shane le tendió la mano e Ilya le estrechó. Se lo han ganado, dijo Shane. Estoy emocionado por ustedes. No estaba mintiendo, más que nada estaba decepcionado por no poder ser parte de ello. Pensé que me tenías, dijo Ilya. Lo hice. Debí haber quedado atrapado en un borde o algo así. Fue vergonzoso. Shane suspiró. ¿Volverás a volar esta noche? Sí, a Nueva York mañana. Shane estaba a punto de sugerir que conduciría a Ottawa esta noche y se reuniría con Ilya en su casa más tarde. Ilya debió verlo en sus ojos. Descanso un poco esta noche. Shane quería argumentar que necesitaba a Ilya más que el sueño, o la comida, o el oxígeno, pero la verdad es que sabía que tenía mucho sueño, estaba completamente agotado. Asintió con la cabeza y dijo, gánale a Hunter, ¿de acuerdo? Ilya sonrió, arrogante. No puedo esperar para eso. La línea de apretón de manos terminó con Guy, que atrajo a Shane para un abrazo. Siempre es un placer verte jugar, Hollander. Nos vemos en julio. A ti también, Guy. Buena suerte en Nueva York. Tenemos que ganar uno de esos partidos. Shane se rió y le dio una palmada. No fue hasta que Shane estuvo de vuelta en los vestuarios que empezó a notar que su equipo estaba enojado con él. No puedo creer que me haya tropezado, le dijo Shane a JJ. ¿Lo hiciste? Shane se tensó. ¿Qué significa eso? JJ lo miró fijamente durante unos segundos y luego negó con la cabeza. No lo sé, Hollander. Solo dime que fue un error. ¿Crees que me caí a propósito? ¿Que dejé que Ilya notara? Sé lo que vi, lo que todos vieron. No parecía un accidente. Bueno, lo fue. Todo el mundo en la sala lo miraba ahora. Shane se giró para mirar a sus compañeros de equipo. Ustedes en realidad no creen que me caí a propósito, ¿verdad? Hubo mayormente silencio. Algunos murmullos tanto en francés como en inglés. Finalmente JJ resopló y dijo, no, no creo eso. De repente Hayden, que estaba al lado de Shane, dijo, esto terminamos el spoiler, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan y bueno, ya nos estamos acercando al final de la historia de Shane e Ilya, así que no se pierdan los siguientes videos, los siguientes spoilers de esta historia. También no se olviden que aquí en el canal ustedes pueden encontrar una lista de reproducción en orden para que ustedes puedan ver, escuchar la historia de Shane e Ilya de principio a fin. Así muchas gracias. Por favor, si os gustó el video, dale me gusta, suscríbanse al canal. Bye bye.